Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos en un espacio nuevo que se llama Cypré Coffee. Estamos con Darío. Darío, ¿cómo estás? Lucas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Cypré Coffee, faltan los cafés. Cande, no sé si nos puedes acompañar con los cafés. Hoy queríamos compartirles un poco acerca de los paneles en lo que va en la rubro alimenticio, en las obras de rubro alimenticio. Tenemos casos de experiencia en donde tuvimos casos de éxito y hoy nos gustaría poder hablar con Darío en una charla de café de una forma descontracturada. Y bueno, vamos a empezar metiéndonos de lleno. ¿Por qué es importante el panel en el rubro alimenticio, en la obra alimenticia? ¿Por qué es importante utilizarlo? Vamos directo a la pregunta. Dale. Pero dejamos hacer un paréntesis antes. Dale. Está buenísimo que generemos este espacio de poder conversar descontracturadamente, como si estuviéramos con un cliente, y vamos a compartirlo como si así fuera, y poder conversar lo que muchas veces nos pasa a nosotros en las charlas que tenemos, ¿no? Totalmente. Si me preguntás por qué es importante el panel aislante, el panel aislado como lo conocemos nosotros en la industria alimenticia, tiene un montón de ventajas, Sí. tiene un montón de virtudes, un montón de valor que le empieza a agregar a la industria, a la construcción de naves industriales. Podría resaltar 3 o 4. Dale. La primera atraviesa todos los proyectos de arquitectura y de construcción, es la rapidez que tienen para instalarse. Totalmente. Primero, rapidez en una nave o en una construcción que muchas veces hay una inversión atrás que necesita rápidamente construirse Totalmente. y ponerse a funcionar. El panel aporta una solución rápida, porque una vez que está instalado... Rapidez de montaje. Sí, rapidez, Totalmente. y no solamente de montaje, rapidez para poder usarse. Claro. Porque al panel queda instalado, como tenemos las paredes acá de nuestro C-Space, y el panel se puede usar, la fábrica se puede usar, la planta se puede usar. No hay procesos posteriores para terminar de pintar o de revocar o de revestir el muro. El Bien. muro o el techo. Ya una vez que se instala queda listo. Entonces lo primero, rapidez de montaje. Lo segundo, limpieza. Total. Esto es fundamental en toda la industria en general, pero puntualmente en la industria alimenticia. Las paredes y los techos, que muchas veces están cerca de procesos de fabricación de alimentos o de proceso de alimentos. Tiene que haber un ambiente súper higiénico en ese. Totalmente. Entonces, el panel con un revestimiento, mejor dicho, con una cara metálica en la cara interna, bueno, es una solución. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Ahí en los vos dijiste cerramientos. Vamos a los cerramientos laterales. ¿Qué tipo de cerramiento en cuanto a conformado recomendás utilizar? ¿Utilizar una chapa lisa? ¿Utilizar una chapa tableteada? ¿Qué tipo de conformado? Bueno, nosotros en los paneles Big tenemos 3 tipos diferentes de conformados. El que nosotros sugerimos para la industria alimenticia es el conformado liso. Nosotros lo bautizamos hace muchos años como panel liso y es un plano perfectamente liso que de alguna manera asegura que no se acumule polvo. Que eso es lo que uno trata de evitar en la industria alimenticia. Perfecto. Que no se acumule polvo en ningún lugar, en ningún esquicio, no haya ningún quiebre, ningún perfil, nada que acumule polvo. Y por tu experiencia, ¿recomendás panel con una chapa lisa en cuanto al largo? O sea, Sí, tuvimos experiencia, por eso ya lo sé pregunto. por dónde viene tu pregunta. Entonces, Sí. nos gustaría poder compartir un Mirá, poco de eso. el panel liso para nosotros es un panel estéticamente muy interesante, Exacto. muy lindo, muy estético, pero hay que ser muy preciso y Bien. nosotros en Cypré somos muy específicos con eso. ¿A qué largos podemos llegar Exacto. con el panel liso en los espesores de chapa que comercialmente se manejan habitualmente en nuestro país? Perfecto. Y en la región? Nosotros la experiencia que tenemos comprobada es que un panel con una chapa de espesor 0,5, que es lo estándar en el mercado argentino y en la región, en esos espesores de chapa el panel no debería superar los 7 metros de largo. ¿Vos recomendás que hasta 7 metros de largo, un panel con una chapa 0,5 Sí. puede ir bien? Si vamos a paneles de mayor longitud y con espumas de polisocianurato, como nosotros tenemos Exacto. de manera estándar en Cypré, Conocidas por PIR. conocidas por PIR, en nuestro caso certificados por Factory Mutual. Bien. Ese tipo de paneles, para irnos más allá de los 7 metros, tenemos que pasar una chapa de mayor calibre. Bien. Para garantizar esta planaridad que se busca. Empieza a aumentar la probabilidad de problemas en un panel, ¿no? Y te hago una pregunta, porque nos pasa mucho en esto. Nuestros clientes, como vos dijiste antes, nos consultan mucho. Vamos un poco a la estructura. ¿La estructura del lado adentro o la estructura del lado de afuera? Bueno, es una cuestión que vimos de los dos casos. Claro. Seguramente después vamos a subir unas fotos, en este video, unas fotos de obras que tienen la estructura metálica que hace de soporte del panel. Porque estamos enfocándonos en el panel colocado como cerramiento exterior. Exacto. Después podemos hablar un poquito de los paneles colocados como tabiques internos, que también son una gran, enorme solución por su autoportancia, por su rapidez y demás. Pero enfocándonos en los paneles exteriores de un edificio industrial,
Tenemos la estructura principal, que son perfiles de alma llena, que es la estructura primaria y principal, muy robusta, que es lo que se está usando generalmente en la región. Y además tenemos una estructura secundaria, que suelen ser perfilería C galvanizada de menor espesor, que hace de interfase entre el panel o el revestimiento, el recubrimiento y la estructura principal. Entonces, esa estructura secundaria y la estructura principal puede ir del lado de afuera del edificio y que el panel quede sin ningún obstáculo, sin ninguna interrupción del lado de adentro, que quede una pared neta, pura y lisa del lado que no adentro. se vea nada. Hablando mal y pronto, que no se vea nada. Que no se vea nada. El lado Bien. interno completamente revestido con paneles. Sí se puede. Bien, fantástico. Tenemos casos donde se ha resuelto. Hay que trabajar un poquito en la ingeniería puntualmente de la unión entre las vigas y las columnas, porque ahí va a haber una serie de interferencias que hay que estudiarlas y analizarlas. Nuestro equipo técnico tiene un montón de experiencia en esto y tenemos un recorrido que nos hemos encontrado con estas dificultades de cómo resolverlo. Ahí lo que aparece son estos perfiles horizontales, que son los lugares donde se puede acumular polvo, ¿sí? Entonces, bueno, están de los dos. Nosotros sugerimos para la industria alimenticia que el panel vaya del lado de adentro y quede liso. Ok, metiéndonos en el tema de cubiertas. En otros videos hablamos de que nuestros paneles de cubierta Mega, tenemos dos tipos de Mega, que es el Mega Pro y el Mega Light. El Mega Light es un panel con un foil de polipropileno del lado interior de alta resistencia. En lo que es rubro alimenticio, Darío, por tu experiencia, ¿vos recomendás utilizar un panel de cubierta, el Mega Light, en el rubro alimenticio? Hay de los dos casos y ahí es muy importante que tengamos la posibilidad de trabajar en conjunto con el cliente para entender en qué zonas, y esto va en función del proceso que tiene dentro del edificio, en qué zonas requiere un panel Mega Pro y en qué zonas puede llegar a ir un panel Mega Light. Sugerimos siempre que la cara interna sea metálica. Bien. Esto le confiere mayor limpieza, mayor autoportancia, entonces va a haber menos cantidad de perfiles que lo soporten. Es preferible siempre que el revestimiento sea metálico en la cara interna, es decir, que sea un Mega Pro. Hay también algún caso donde se ha puesto, esto nos pasó un proyecto de una industria productora de helados en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, la cubierta era de un panel Mega Light y en determinadas zonas, que no eran cámaras frigoríficas, era una fábrica que producía helado, pero no necesitaba que sea congelado, era más que nada para un control de temperatura. Sí, un control de temperatura. Bien. Y en esas zonas se colocaron cielorrasos con un panel Big Pro. Bien. Cielorrasos suspendidos para confinar esas áreas de proceso muy particulares. Esa puede ser la solución, ¿sí? Bien, perfecto. Y ya metiéndonos, encarando para la parte final, ¿SkyPanel se puede utilizar? Sí, totalmente. ¿Cómo lo podemos meter en esta parte? Mirá, las naves de procesos y muchos edificios industriales muchas veces tienen dificultades con la iluminación natural. Es un desafío la iluminación natural en las naves. Y hay una gran ventaja al incorporar este tipo de iluminación y no la artificial. Hay una ventaja enorme en ahorro de energía, claro. Hay una ventaja en el confort, hay una ventaja, en la calidez que da la iluminación natural. Y permitime interrumpirte, estamos hablando de un producto premium, o sea, no estamos hablando de un policarbonato común y corriente, con lo cual eso le da muchísimo más importancia a la cubierta o al cerramiento lateral de una nave. Sí, el SkyPanel es un producto muy interesante porque resuelve de una manera muy económica una solución de ingreso de iluminación natural que es fundamental en estos tipos de edificios. Totalmente. No solamente en el industrial, para mí la iluminación natural es fundamental en todo edificio. Tenemos permanentemente consultas de esto. Hemos hecho cálculos luminotécnicos para algunos clientes donde nosotros le podemos decir el ahorro concreto que va a tener. Y te hago una pregunta, perdón por interrumpirte. ¿Se sabe cuánto es el porcentaje o recomendamos un porcentaje utilizar un panel SkyPanel en una nave? Va a depender de varias cosas. El SkyPanel puede ser utilizado en la cubierta o puede ser utilizado en cerramientos también. Exacto. Entonces va a depender un poco de la orientación del edificio, de la ubicación donde vaya el SkyPanel, si en la cubierta, en los cerramientos. Generalmente entre el 8 y el 10% es una superficie muy interesante para tener ingreso de iluminación natural. Buenísimo. Hay una observación ahí, interesante para que la incorporemos en esta charla que está buenísima y ojalá sirva para todos los que la ven. Cuando ponemos policarbonatos o sistemas translúcidos en las paredes, tenemos que pensar también cómo va a ser el proceso que se está dando adentro. Por ejemplo, si yo diseño un sistema de fachadas donde voy intercalando paneles Mega o paneles B, que son paneles metálicos con núcleo de espuma,
y los voy intercalando con paneles translúcidos, tengo que tener precaución de que después yo no tenga alguna interferencia que me empiece a evitar el ingreso de luz. Por ejemplo, racks. Claro. En la industria logística, que la próxima vamos a hablar de industria logística. En la industria logística muchas veces diseñan con un sistema de iluminación perimetral, natural perimetral, y después hay toda una disposición de racks que impiden el ingreso de la luz. Entonces se genera ahí como un desaprovechamiento de esa luz que podría ingresar por los Totalmente. laterales. La verdad que fue muy interesante, Darío, tu aporte. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindás. Creo que mucha gente le va a poder sacar provecho a este primer Cypress Coffee. Creemos que es muy positivo. Muchísimas gracias, Darío, nuevamente. Estuvo buenísimo. La verdad que creo que es muy útil compartir esto. Muchas veces los clientes nos consultan. Estas son charlas que tenemos permanentemente. Total. Y en nuestra cultura siempre está compartir lo que fuimos aprendiendo y conociendo. Así que gracias y bueno, sigan conectados. Muchas gracias. Vamos a seguir subiendo videos acerca de paneles.